Mis amados hermanos, hermanas, buenos días, buenos días. No nos cansemos de buscar a Dios, sea tiempo de vacaciones, sea tiempo de trabajo, sea tiempo de lo que sea. Buscar a Dios en su palabra es lo que nos da fuerza, nos da entusiasmo, ánimo para seguir cada día. El día de hoy vamos a ir a una cita que se encuentra en el libro de Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, vamos a ver allí Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Segunda de Timoteo 4, 16. El día de ayer veíamos la cita de Juan 16, 32 y nos hablaba el Señor por medio de la palabra y nos decía: crean ¿en qué? En que Él estaría con nosotros. Más adelante nos dice todos los días, hasta el fin del mundo, nos dice en Mateo. Pero allí crean, porque llegará el tiempo en que ustedes serán dispersados y yo me quedaré solo. Ustedes también van a estar solos, yo me quedaré solo. Pero no estoy solo porque el Padre está conmigo. Pero el previo de consejo que Él nos da dice: crean. Otras versiones dicen: ahora creen. Ahora realmente pueden creer que Dios está con nosotros. Y creo, hermano, antes de ir a 2 de Timoteo 4:16, que lo más importante es verdaderamente creer que Él está con nosotros. Porque si nosotros creemos que Él está con nosotros en toda circunstancia, es como vamos a cobrar fuerza para ser fortalecidos en cada momento que nosotros enfrentemos. Segunda de Timoteo 4:16 nos habla de la etapa final del ministerio de nuestro hermano Pablo aquí en la tierra. El tiempo de su partida estaba próximo a acontecer. Él estaba envuelto en una serie de circunstancias en las cuales solamente le vaticinaban que habría sufrimiento. Sin embargo, él, fortalecido en Dios, subió a Jerusalén. Hoy se encontraba ya desde una prisión escribiendo a un discípulo, Timoteo, que, desanimado por las circunstancias, por las condiciones propias de su salud, quizás había perdido el ánimo y había perdido la fuerza. ¿Por qué se pierde el ánimo? ¿Por qué se pierde la fuerza? Porque muchas veces no creemos que verdaderamente Dios está con nosotros en toda circunstancia. Y es el mensaje que nuestro Dios nos da a través de aquellos hombres que Él levantó para testimonio nuestro. Versículo 16. Dice: en mi primera defensa, nadie estuvo conmigo. Nadie estuvo conmigo. Qué difícil es cuando se tiene que enfrentar una situación y que no puedes apoyarte en nadie más. Qué difícil debió haber sido para aquel padre que llevó a su hijo ante los pies de los discípulos para que fuera liberado de aquella enfermedad, de aquel demonio que lo atormentaba, y sin embargo los discípulos no pudieron. En ese momento aquel padre probablemente se sintió solo. No estaba su esposa, y llama la atención que regularmente siempre son las mujeres las que acuden en ayuda, llevando a los hijos. Pero en este caso yo pienso que la desesperación, porque obviamente ese muchacho tenía alguna madre, en la desesperación el padre no encontraba a dónde acudir. Acudió con los discípulos, sin embargo se sintió solo en esos momentos porque no hubo quien le pudiera ayudar. Pero esa soledad le remitió al que verdaderamente podría solucionar la situación. Pero él llega en una situación de incredulidad. Por eso les digo, creer que Dios está con nosotros, aún en los momentos más complicados y difíciles. Y entonces es cuando vemos la gloria de Dios actuar.
es cuando vemos el poder de Dios manifestarse. Entonces, aquel hombre le dijo, ayuda a mi incredulidad. En este caso particular, dice el apóstol Pablo, en mi primera defensa nadie estuvo conmigo, sino que todos me abandonaron. La razón del abandono, la razón de haberlo dejado, obedece no propiamente al hecho circunstancial humano que hayan tenido temor. Cuando uno se va un poquito más allá, puedes entender que ese abandono de los hombres en realidad traía entrañablemente un propósito de Dios para que Pablo entendiera que independientemente de que todos le abandonasen, Dios, Cristo, estaba con él. Muchas veces pensamos que el hecho de que nos abandonen o nos dejen solos, eso habrá de afectarnos, sino por el contrario. Pero, decía el Señor, mi Padre está conmigo. Y en esa porción de Juan no agrega porque hago lo que le agrada, simplemente permanece así. El Padre está conmigo. Y esa es la mayor seguridad que todos debemos de tener en nuestra vida. El Padre está conmigo. Dice el apóstol Pablo, no les tomes en cuenta esto. Yo leo de la versión siríaca. La versión toma del texto griego, dice, no se les tenga en cuenta, algo más generalizado. Es decir, independientemente de lo que llegue a acontecerme, un hijo que se encuentra abandonado por su madre porque lo dejó, fue y lo dejó en algún lugar, igualmente los padres se sienten abandonados por los hijos cuando van y los dejan en un asilo. O sea, podrán estar muy bien atendidos, pero están abandonados, se encuentran solos. Pero la palabra siempre nos llama y nos da este mensaje: estés donde estés en la calle, estés transitando por una rúa en algún camino, huyendo del país en el cual no te sentiste protegido, buscando una protección en esta tierra. La mayor protección es la que encontramos en nuestro Dios. Se encuentren como se encuentran algunas personas hoy en los túneles o en las alcantarillas, refugiados en algún lugar, protegidos por cartón o por papel, qué sé yo, tantas cosas. Aún en esas circunstancias, dice el Señor, no vas a estar solo, yo voy a estar contigo, porque hay hombres buenos. No necesariamente aquellos que vemos transitar por las calles en condiciones difíciles, complicadas, son hombres malos o que ocasionan algún daño a la sociedad. Simplemente alguna circunstancia los lleva a andar en esas situaciones o en esas condiciones. Pero Dios está allí. Dios no estaba en un lugar acogedor cuando vino. No estaba en un cuarto, no encontró posada. Encontró posada en un lugar donde estaban los que hacían el trabajo, en ese pesebre. Pero bien, volviendo al punto, no se los tomes en cuenta o que no se les tome en cuenta. Es decir, limpia su corazón, no importa, que no se les tome en cuenta, porque hay una razón superior que me alienta, a mí diría el apóstol Pablo. Y eso es lo que dice en el versículo 17. Pero mi Señor estuvo conmigo. Nos damos cuenta, palabras de nuestro Señor Jesús, mi Padre está conmigo. Ustedes serán dispersados, ustedes se van a sentir solos, pero yo nunca estoy solo porque mi Padre está conmigo. Mismas palabras aquí del apóstol Pablo cuando dice, todos me abandonaron, me dejaron en mi primera defensa, pero la defensa no está basada en el apoyo que te dan los demás. La defensa está basada en el apoyo que tienes cuando sabes que Dios está contigo. A Moisés, cuando llegó con sus hermanos en el pueblo de Israel esclavizado en Egipto, ¿cómo? No le creyeron. Sin embargo, Dios estaba con él. Pero ¿cómo sabrán que tú estás conmigo? Y es cuando vienen las señales, es cuando viene el testimonio. Moisés, toma esa vara. La tomó y se volvió una serpiente. Vuélvela. Se volvió una vara de nuevo. ¿Cómo? Por el testimonio que Dios da a nuestra vida y por el respaldo. Y eso, hermano, siempre debe ser una seguridad. Siempre.
porque el Padre siempre estará con nosotros y sus hechos nos acompañarán. Señor, estamos solos en este desierto, el mar nos encierra. Abriré el mar. Mi Señor, dice el apóstol Pablo, versículo 17, pero mi Señor estuvo conmigo. ¿Y de dónde vino la fortaleza? No vino del ánimo que le dieron aquellos hermanos que, Pablo, tú adelante, sigue. Igual que Lutero, estuvo solo ante aquel sacro imperio germánico romano, solo ante el emperador que había en ese entonces asumido el reino y el poder, un joven sin experiencia, con afán de poder, con codicia de poder, podía haberlo destruido en ese momento. Sin embargo, Martín Lutero, un fraile joven, que no sabía a lo que se estaba enfrentando en realidad, porque nunca supo a lo que se enfrentaba. Él no pretendía causar la conmoción o el cisma que en ese momento sucedió. Pero Dios sí sabía, Dios lo estaba llevando a un propósito mayor. Pero Dios estuvo con él. ¿Por qué? Porque él sabía que sujeto a la Escritura, estaba convencido, porque Dios le había hablado, que Dios le fortalecería y lo fortaleció. Igualmente a Pablo. Y me ha fortalecido. Él me ha fortalecido para que por mí se cumpliera la predicación. Yo te tomo esta parte. Para que por mí se cumpliera la predicación. Siempre hay un propósito. Cuando Dios creó a Adán, Él sabía la circunstancia de Adán. Y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, aunque estaba con él. El que necesite una ayuda para caminar, Dios se la va a mandar. Pablo era diferente. Él decía, yo quisiera que todos los hombres fueran igual que yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Es decir, cada uno tiene un propósito específico en el cual tiene que caminar. Algunos caminarán acompañados, algunos caminarán en soledad, pero esa soledad en realidad nunca es soledad, porque Dios siempre estará con nosotros. Les decía el Señor a través del profeta Isaías, no diga el eunuco, soy árbol seco. ¿Por qué? Porque yo les daré un nombre mayor que el de hijos e hijas, un lugar dentro de mis muros. Muchas veces pensamos que ese vacío que se tiene en el ser humano se va a llenar con un hombre o con una mujer. Y ya que se tiene el hombre o la mujer, se quiere llenar con hijos. Y ya que se llena con hijos, los hijos se van y se quiere llenar con nietos. Algunos lo llenan con bienes materiales. Algunos los llenan con un regalo. Algunos padres en esta época, en otras regiones, en otros países con culturas o troncos culturales diferentes, se sienten bien si su familia viene. Si no viene su familia, no se sienten bien. ¿Cuántas personas viajan, se trasladan de un lugar a otro en estos tiempos por el solo hecho de estar juntos? Viajan kilómetros, vuelan a través de los cielos, surcan los cielos, no importando las emergencias sanitarias. ¿Por qué? Porque quieren estar con los suyos. Quieren hacerles sentir que están con ellos. Pero independientemente que lleguen o no lleguen, la Escritura dice que el Señor estará con nosotros y me ha fortalecido para que por mí se cumpliera la predicación, es decir, el propósito, y que oyeran todos los gentiles. Que oyeran todos los gentiles. Dios va a cumplir su propósito. Dice, y fui librado de la boca del león. Es lo más hermoso. Y fui librado de la boca del león. Siempre que estamos con Dios, seremos librados. Seremos librados. Elías huyendo fue librado. Eliseo fue librado. Pablo fue librado. Todos somos librados. Y aún Esteban, que nosotros pudiésemos decir, murió en manos de sus propios hermanos apedreado, aún así, el libro de los Hechos nos relata cómo al final él vio el cielo abierto y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Nunca estuvo solo.
Aunque las piedras cayeran sobre su cuerpo, sus ojos estaban viendo al Salvador. Nunca estuvo solo. Yo antes de terminar, quiero traer a memoria, conmemorar, o sea, traer a memoria, no en celebración, pero sí en el hecho hermoso de lo que me ha tocado vivir durante estos 5 años de responsabilidad pastoral. Muchas cosas hermosas, algunas difíciles, complicadas, pero en todas la mano de Dios. Me ha sido un placer y un gozo que aquellos hermanos con los cuales yo crecí en mi juventud, hoy me toca, por la gracia de Dios, ver en algunos de ellos su partida. Algunos, dos en particular, sin mencionar nombres. Uno de ellos en una clínica de aquí, de un nosocomio de seguridad social del estado, ya a punto de su partida, hermosamente cantando alabanzas y extendiendo sus manos. Las enfermeras le veían en esa condición, nosotros le veíamos, pero él extendiendo sus manos, cantando alabanza, porque su Señor ya venía. No estaba solo. Otro hermano en una clínica particular ya, edad avanzada, hermosamente lo único cuando estábamos con él, pónganme alabanzas, decía, alabanzas, sí. Era lo que le gustaba a él. Ir a la congregación, alabar a Dios, gozarse, a pesar de que ya su visión estaba casi agotada, pero él se gozaba con esa fuerza y con esa fortaleza que Dios solamente puede dar. Sirviendo aún hasta el final, sentadito ahí a la entrada, pero sirviendo hasta el final, gozándose en Dios. Hermosamente, esos momentos me hacen ver a mi hermano que siempre Dios estará con nosotros hasta el final. Algunos extendiendo sus manos, algunos alabando, algunos quizás quejándose por el dolor, pero sabiendo en su corazón que parten con su Señor y Dios está con ellos, recibiéndoles Él. Dice el Señor, para que por mí se cumpliera la predicación y que oyeran todos los gentiles, y fue librado de la boca del león. No hubo muerte para estos hermanos, sino por el contrario, hubo vida porque Dios estuvo con ellos. Dios estará con nosotros hasta el final. Versículo 18. Y mi Señor me librará. Fíjese qué pasaje tan hermoso y qué porción tan alentadora. Y mi Señor me librará. No solamente fui librado de la boca del Señor, sino que el Señor me librará, es decir, de lo que venga. Pero ¿por qué Pablo expresa esto? Porque sabe que Dios está con él. El Señor me librará de cualquier obra mala. De cualquier obra mala seré librado. Podrán querer matar el cuerpo, pero el alma no la destruirán, porque le pertenece a Él, a mi Dios. Por Él fui comprado. Mi alma fue redimida por Él, cubierta por su sangre. Soy salvo, pertenezco a Él. Y es lo que dice nuestro amado Pablo aquí. Y mi Señor me librará de cualquier obra mala. Y me mantendrá, ¿qué dice la Escritura? A salvo. Me mantendrá a salvo para su reino celestial. A Él sea la gloria eternamente y para siempre. Amén, dice. Aquí termina. Amén. El Señor me librará y me mantendrá a salvo. ¿Para dónde? ¿Para esta tierra? No, para su reino celestial. Visión eterna, visión de eternidad. Está conmigo hasta la eternidad. Esas son las palabras que nuestro Señor dejó ya resucitado. Yo estoy con ustedes. Yo estoy. Hermano, si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pablo, Romanos capítulo 8. Si Él por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién en contra nuestra? Independientemente, ¿qué te va a apartar del amor de Dios? ¿Hambre? ¿Que no te llegaron aguinaldos? ¿Tribulación? ¿Desnudez? ¿Aflicción? ¿Qué te apartará del amor de Dios en Cristo Jesús si Él está contigo hasta el final y te habrá de librar de cualquier obra mala en este siglo presente y mantenerte a salvo para su reino celestial? ¿Qué, hermano? ¿Qué si Él es con nosotros? ¡Qué hermosura!
Emmanuel, Dios con nosotros. Eso que el mundo tanto pregona en estas épocas y que tanto se aleja de esa realidad. Emmanuel, Dios con nosotros, nuestro Padre eterno. El Señor te bendiga, buenos días, que la gracia del Señor te siga fortaleciendo y oramos como siempre lo hacemos. Padre, te damos gracias porque siempre estarás con nosotros, Señor. No dejaremos de repetir una y otra vez en nuestra vida que tu gracia, tu presencia, tu poder estará con nosotros. En cualquier situación como la de Pablo, Señor, en defensa o no defensa, Señor, aunque algunos se alejen, tú, Señor, permanecerás con nosotros hasta el final. Y la garantía, tu Espíritu, Señor, tu Espíritu dejado en nosotros como garantía de que algún día lo recogerás y nosotros seremos recogidos con Él. Gracias, Padre, porque cuando levantaste a Jesucristo de entre los muertos, Él fue, Señor, y el Espíritu no permaneció aquí, subió junto con Él, Señor, a los cielos, si acaso podemos entender cómo sucedió, pero de la misma manera, Señor, el Espíritu fue mandado. Y llegará un día, Señor, que así como cuando nuestro Señor fue levantado de la tierra, nosotros seremos levantados también por ese Espíritu, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Mis amados hermanos, sigamos adelante, fortalecidos, confiados, sabiendo que la gracia de Dios es, como dice la Escritura, inagotable, eterna como Él. Que el Señor les bendiga. Mi hermana Luz Rosas, que el Señor le bendiga. No sé por dónde anda, la va a ir por ahí, por un lugar muy hermoso en Yécora. Espero que el frío haya cedido con el calor hermoso de esas oraciones y de esas alabanzas a nuestro Dios. El Señor me la bendiga donde quiera que ande. Lucenela, el Señor te bendiga mucho. Seguimos orando por tu primo. El Señor lo levante así como lo levantó en ocasión anterior. Mi hermana Mari, todos ustedes y mis amados hermanos, mi Rodri, que el Señor te bendiga. Mi Abelardo en la mañana, tempranito, el cafecito. Nos vemos ahí en la congre, con todo el favor de Dios. Mañana habrá cafecito también. Anótense ahí, hermanos, con mi hermana Amanda para que podamos disfrutar un tiempo de comunión con Dios el día de mañana, si Dios quiere. Mi hermana Daisy, mucho frío por allá, Daisy, mucho frío, pero mucho calor espiritual. Martín Figueroa, mi hermano Martín, qué bendición verte, Martín. Tiempo juntos compartiendo tantas hermosuras de juventud, travesuras. Señor les bendiga, mis amados hermanos, los dejo porque tienen ocupaciones. Señor les guarde.